alguien que ya se ha liberado del ego, de la dualidad, del tiempo. ¿Sí? Es todo. Vamos a pasar a continuación a realizar 3 inquietudes que las realiza un viejo amigo. La primera dice, la primera está referida a los yoes sin esencia. Él quiere saber Sí. qué nos pueden decir sobre estos yoes, de los cuales habla el maestro Samael, que no tienen esencia. Sí los hay, el maestro Samael menciona eso. No recuerdo el nombre específico, si le llama carcasas o kármicas o algo así. No recuerdo específicamente el nombre, pero sí, efectivamente, hay yoes sin esencia. Eso se elimina como cualquier otro yo. ¿Sí? La segunda inquietud dice, más vale una buena relajación que un intento de meditación desde el condicionamiento del ego. ¿Cómo se puede interpretar esto? Muy bien. Bueno, el maestro Samael nos enseña que hay dos aspectos fundamentales en la vida de todo aspirante gnóstico, que son aprender a relajar el cuerpo físico y ponernos en recuerdo de sí. Eso ya es meditar, ¿sí? Relajar el cuerpo físico y ponerse en recuerdo de sí. Eso es estar despierto, ¿sí? Hemos quizás menospreciado lo que es relajarse o lo que es saberse relajar, y esa clave tan esencialmente sencilla pero tan importante en la vida de todo verdadero y auténtico buscador de la verdad, ¿sí? Entonces, nosotros qué tenemos que hacer, relajar nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Observar, observar, sin identificarnos, libres del pasado, libres del futuro, libres del gusto y del disgusto, libres de aceptar o rechazar, ¿sí? ¿Sí? Sin juzgar, sin condenar, observar, observar, atención. Esto son palabras del maestro Samael, ¿sí? Observar, observar, atención, ¿sí? Observe, observe. Por ahí hay un audio muy bello del maestro Samael que dirige una práctica. Entonces, es simplemente observar. Nos hemos mal acostumbrado a estar dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Y hacer de la meditación todo, pues, algo complejo, ¿verdad? Pero el maestro Samael habla en el libro de Revolución de la Dialéctica del Mo Chao, ¿verdad? De la reflexión serena, de la autorreflexión íntima del ser. O sea, el ser, ¿verdad? La conciencia despierta utiliza la mente interior para manifestar la comprensión, ¿sí? Entonces usted relaja su cuerpo físico. Si ya ha hecho previamente o en meditaciones anteriores un análisis del yo, no tiene por qué hacerlo nuevamente y ver, no, pues si este ego me hace perder la energía sexual, no, que este ego le gusta aquello y le gusta el otro, y estar ahí otra vez y otra vez batallándole, batallándole, complicándolo, sino, madre mía, te suplico, te imploro que me ayudes a comprender este ego que anhelo comprender. ¿Sí? Ayúdame a comprender este yo, este ego. Te lo suplico, Divina Madre. Sentir esa emoción, ese calor divino, esa serenidad que nos otorga Dios Madre. Confiar en ella, confiar en el ser. El ser es sabio por naturaleza. Nosotros no, es el ser. Entonces hay que unirnos al ser. Hay que generar esa luz, acercarnos a la naturalidad, a la espontaneidad, a la belleza, a la armonía que hay en nuestro ser, ¿sí? Y resolvemos la ecuación de observador y observado. Nos unimos
a la esencia condicionada, y esa esencia condicionada comprende que ha estado condicionada todo ese tiempo, todo ese momento, se siente quizás avergonzada, ¿verdad? Siente ese arrepentimiento, ¿sí? De haberse alejado de la verdad, de la luz, ¿sí? Y entonces viene la muerte por consecuencia, ¿sí? Es una implosión interna, es un éxtasis. La muerte debe ser un éxtasis para todos nosotros, ¿sí? Cuando el gnóstico comprende algo a fondo, libre del batallar de las antítesis, entra en éxtasis, ¿sí? Eso debe ser una práctica, el alimento del gnóstico, ¿sí? Y debe haber continuidad de propósitos en nuestra autoobservación, ¿sí? Y relajar el cuerpo físico varias veces al día. Entonces usted va a aprender a autoobservarse, como decía en la plática, barriendo, ¿sí? Logrando la ropa, ¿sí? Y en ese momento llega la comprensión, naturalmente, porque usted estaba en silencio, no estaba proyectando nada, simplemente estaba en silencio, autoobservándose a sí mismo, ¿sí? Es todo. La tercera inquietud del mismo oyente dice, ¿por qué es tan complicado autoobservarse y recordarse a sí mismo? Bueno, porque ha hecho de la autoobservación un concepto, ¿sí? Ha racionalizado, lo ha llevado todo a una mente intermedia, ha conceptuado la autoobservación, entonces resulta algo complicado, ¿verdad? Complicado siempre va a ser complicado, ¿verdad? Siempre va a ser una lucha terrible, ¿verdad? Autoobservarse, ¿verdad? Un dolor constante y dolor y dolor y dolor y sufrimientos y llantos, ¿verdad? Y no niego que uno tenga que pasar por ello, ¿verdad? Pero en algunos momentos, yo es que la verdad es que los tenemos tan arraigados, ¿verdad? Pero autoobservarse es algo realmente natural, ¿sí? Es una facultad natural de la conciencia libre y despierta. No compliquemos eso, hermano, no lo compliquemos, ¿sí? Hay que renunciar a los conceptos incluso a veces que tenemos de lo que es autoobservación, de lo que es muerte. Hay que estar frescos, hermanos, ¿sí? Hay que confiar en el ser, ¿sí? ¿Sí? Hay que entrar en ese estado contemplativo, ¿sí? De contemplación interior, ¿sí? Y en ese estado de contemplación, ¿sí? La autoobservación es algo natural, ¿sí? El recuerdo de sí es algo natural. No tiene que estar usted ahí y pensar, es que ahorita estoy en recuerdo de mi ser. Desde el momento que usted pensó que está en recuerdo de su ser, se acabó el recuerdo de su ser, si es que estaba, ¿sí? Es como si estuviese usted meditando en silencio y dice, ahorita estoy en silencio, ya estoy listo para comprender. Ahora sí ya es momento de comprender al ego. No, ya desde ese momento usted ya no está en silencio ni inquietud, ¿sí? Ya está racionalizando, ya está entrando ahí la actividad mental, ¿sí? Usted tiene que ser el corazón de la mente, ¿sí? Usted tiene que irradiar y hacer comprender a la mente su auténtica naturaleza diáfana, ¿verdad? ¿Sí? Natural, vacía, ¿sí? Entonces, eh, pues no tiene por qué ser algo complicado, ¿verdad? Sino más bien sencillo, simple. Dejarnos guiar por el amor, por la mano de nuestro ser, de nuestra Divina Madre. Confíe en su Divina Madre, ámela, ¿sí? Ámela mucho. Ore, ¿sí? Suplíquele y entre en silencio. Acostúmbrese al silencio. Si usted no para de hablar todo el día, le sugiero, ¿verdad?, que se calle, ¿sí? Que eh, un stop, ¿sí? Alto, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Por eso el Maestro Samuel dice que la conciencia duerme en la laringe, ¿sí?
Nosotros tenemos que darnos cuenta de ahí que nuestra conciencia está dormida en nuestra laringe. Cuando hay control del verbo, de la palabra, ¿sí? Y cuando la palabra es viril, ¿sí? Autoconsciente, por lo tanto, genera en nosotros estados de conciencia idóneos para la autoobservación y el trabajo interior. Eso es todo. Uno de los oyentes presentes en estos momentos en Radio Coradi te quiere pedir, Panemuani, si puedes narrar una breve explicación acerca de cómo actúa el subconsciente. Ok, sí, está bien. Eso es muy interesante. Esto es algo que he trabajado aquí con el grupo de Tula, ¿verdad? Y hemos ahora sí que pertenece pues a lo que el maestro Samael llama el lado oculto de la luna psicológica, ¿sí? Entonces, el subconsciente constantemente se nos está manifestando sin que nos percatemos de ello, ¿sí? En cosas tan simples como, por ejemplo, viene a verte fulanito de tal, ¿no? Llega a la casa tuya y le dices a tu esposa, ¿sabes qué? No quiero verlo. Y te pregunta tu esposa, ¿por qué no quieres verlo? No sé, pero no quiero verlo. Ahí está el subconsciente, ¿sí? En cosas tan diarias, ¿verdad? Ahí tenemos que liberar nuestra conciencia, ¿verdad? Porque en el subconsciente hay todo un mundo, ¿verdad? Y la mente está gobernada por ese subconsciente, lamentablemente. Entonces, hay que hacer consciente el subconsciente, ¿sí? En una ocasión, para dar otro ejemplo, iba caminando con un perro que tengo, digamos que en el campo, y en eso aparece otro perro de estas razas que son, que le llaman el pitbull, y ese pitbull pues se le aventó, ¿verdad?, a pelear y se suscitó una pelea. Entonces llega corriendo su dueño, lo separa, ¿verdad? No entro tanto en detalles, pero cuando él ya logró agarrar a su perro, me dice, le dije, es que tu perro se le aventó al mío, ¿sí? Dice, es que era lo que necesitaba, ¿sí? O sea, necesitaba, o sea, él a sí mismo se echó de cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Manifestó su subconsciente. Él soltó al perro al drede para que se encontrara con otro perro cualquiera y se peleara. Era lo que necesitaba. Ahí está el subconsciente, ¿sí? Y en esto hay niveles y niveles. Entonces, los conceptos, muchos conceptos, los utiliza el subconsciente, ¿verdad? Y que precisamente son los que nos impiden autoobservarnos y tener una claridad en la autoobservación. Entonces hay que romper con muchos conceptos, ¿sí?, equivocados que tenemos de sí mismos, ¿verdad?, del trabajo, de la gnosis, de las personas, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El subconsciente es algo enorme que una vez que uno va eliminando el ego, ese subconsciente, ¿verdad?, es luminoso, claro, ¿verdad?, solar, ¿verdad? Pero en el subconsciente, me atrevo a decirles por la experiencia directa, que ahí tenemos la información egoica, tenemos archivado todas las existencias pasadas, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante ser consciente de su consciente para el trabajo del despertar y la muerte del ego. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos hábitos como agarramos y prendemos el televisor y vemos cualquier película los fines de semana, ¿sí?, o todos los días, o jugar videojuegos. Todas esas cosas dañan nuestra mente y se quedan en el subconsciente, ¿sí?
Eh, este, Ahí tenemos en el subconsciente todas esas existencias que tuvimos. En el subconsciente sabemos hablar francés, sabemos hablar español, inglés, portugués, alemán, chino, ¿verdad? Mongol. Es por eso que cuando alguna vez, yo creo que a alguno de nosotros nos ha pasado que en algunos sueños hablamos italiano o hablamos francés y nosotros en nuestra vida diaria pues no sabemos ni la coma de lo que es hablar tal o cual idioma, ¿verdad? Entonces, ahí están el resultado de muchos ayeres, ¿verdad? Ahí se fundamenta y se sustenta el ego, el sueño, ¿verdad? Entonces tiene que llegar la luz a ese subconsciente para hacerlo consciente, ¿verdad? Algo que es muy típico y común en nosotros es que a veces cuando nos toca asistir a la asociación, ¿verdad? O a la sede, eh, decimos, "Ah, como que no tengo ganas de ir, ¿verdad? No sé por qué, pero no voy a ir". Entonces, si somos un poco responsables, le decimos al misionero, oiga, no voy a poder ir el día de hoy, porque tengo que hacer unas cosas, ¿sí? Ahí está el subconsciente, hermanos, ¿sí? Entonces, no hay que darle paso al subconsciente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que dentro de sí mismo está surgiendo ese pensamiento, ese sentimiento, e incluso ya quizás esa voluntad de que se manifieste el subconsciente, pues hay que detenerlo, ¿sí? Hay que detenerlo. Y ya conforme vamos avanzando en la autoobservación y en la muerte del ego, vamos a conocer la cara oculta de la luna psicológica, ¿verdad? Pero eso ya pues lo conocen quienes se han metido por el camino, por el sendero ya de la muerte y resurrección, que ya están recorriendo pues obviamente la segunda montaña. Pero nosotros podemos conocer ciertas partes visibles del subconsciente, pero ya hay cosas muy invisibles del subconsciente que aunque tengamos todo el entusiasmo y el amor por observarlas, si no se metió nuestro ser por el camino iniciático, pues entonces habrá que esperar a limpiar ese subconsciente. Una vez que el subconsciente ha sido limpiado, sigue siendo subconsciente, pero es un subconsciente limpio, ¿sí? Es todo. Nos siguen llegando nuevas consultas, vamos a pasar a leer las mismas. Un oyente que está participando activamente sábado tras sábado con nosotros dice que él entiende que el trabajo del despertar y el trabajo de la muerte es un camino que realizan las partes interiores del ser, es decir, la Madre Divina, el Padre, la Piti Sofía. Pero en este caso los maestros de la Logia Blanca, los maestros de la ley, ayudan también a este proceso. ¿Está bien entender esto de esta manera? Sí, sí, claro, hermano. Está muy bien que entiendas este proceso de liberación interior. Como digo, el proceso de muerte y despertar se da por áreas. O sea, cuando usted se enfoca en eliminar cierta parte de un yo, ¿verdad? Obviamente tiene que activar y despertar esa parte de su ser, que es autoconsciente, que tiene una pequeña fracción de su alma ahí. Entonces, esto es así, ¿verdad? Los maestros también nos ayudan, ¿sí? Una, que veamos partes de nuestro subconsciente, ¿verdad? Del ego, inclusive, pueden ayudarnos a eliminar, a comprender a fondo determinados tipos de agregados psicológicos. Esto ya es algo muy íntimo, es un misterio, ¿verdad? Pero sí que los maestros de la bendita logia blanca pueden asistirnos para arrancar de nuestra psiquis
determinados aspectos psíquicos que nos han hecho mucho daño. Por ejemplo, en la en la tercera iniciación de misterios mayores, al iniciado se le arranca de su vientre una masa gelatinosa, espesa, ¿verdad? Consecuencia pues del ego, ¿verdad? Del deseo, ¿sí? Y ahí puede asistirnos, según lo que dice el propio maestro Samael, el bendito maestro Sanat Kumara, pero no es algo que tenga que hacer siempre Sanat Kumara, puede ser otro maestro o inclusive nuestro propio ser interior. Entonces, claro que los maestros esperan por nosotros en los templos, ¿verdad? Porque los templos casi siempre están vacíos, ¿sí? Pero primero tenemos que pues restablecernos en el ser, liberar las distintas partes de nuestro ser, a nuestra pistisofía interior, ¿verdad? A todos esos aspectos tan maravillosos que hay dentro de sí mismos, y este proceso del despertar es algo que pertenece al ser, ¿sí? Esto. Tenemos a continuación una inquietud que está relacionada a la comprensión real de verdad. Y el oyente comienza relatando una experiencia propia que él ha tenido. Él dice que tuve un sueño y en ese momento creí que pensaba en cómo salir del estado actual psicológico tan involutivo en el cual me encuentro. En ese sueño sentía por un momento dado que comprendía esta situación. La respuesta que recibí de mi alma fue que debía cambiar el estado de conciencia. Me sentí feliz en ese momento, pensé que lo había comprendido porque esas fueron mis propias palabras. Ya lo comprendí. Eso es lo que el oyente escucha, ¿no? En el sueño, las palabras ya lo comprendí. Pero cuando desperté, dice él, ese deseo y ese sentimiento se habían ido. Sentí que quedé otra vez en la inercia. Fue muy triste esta situación para mi persona. Entonces, ¿qué debería hacer para comprender de verdad? No solamente momentáneamente durante un sueño, como fue este caso. Bueno, enhorabuena, hermano, porque el ser te está ayudando, ¿verdad? Y de esa manera nos ayuda a todos cuando nuestro anhelo es sincero para buscar la muerte y la comprensión de un yo, determinado yo es. Sí, entonces el ser te ha mostrado lo que se siente quizás al comprender determinado aspecto de sí mismos, ¿verdad? Es un éxtasis, es algo paradisiaco, ¿sí? Es algo muy natural también, ¿sí? Pero pues uno tiene que aprender a utilizar esa conciencia que se ha liberado a través de la muerte, ¿verdad? Cuando uno en una meditación comprende algo y le suplica a su Divina Madre que elimine ese aspecto de su psiquis, obviamente se logra la liberación de esa parte de la esencia, pero ahí no acaba todo. Por eso es importante, hermanos, que despertemos nuestra conciencia, porque liberamos la esencia que estaba dormida, pero no la utilizamos, ¿sí? Inteligentemente, no la aplicamos, no ponemos atención en aquello que hemos liberado. Entonces, si seguimos dormidos y dormidos, aunque nuestro anhelo sea morir y no despertamos, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un paso y retroceder dos, ¿sí? Entonces la comprensión creadora, la comprensión a fondo, obviamente que es transformadora, ¿sí? Es radical en cierta manera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que utilizar
esa fracción de esencia, esa parte de nuestro ser, en nuestra vida práctica, en nuestra vida psicológica, en nuestra vida esotérica. ¿Sí? Tenemos que utilizarla, hay que utilizarla. Entonces, lo que le pasó a este hermano al despertar físicamente y sentirse triste por caer en esos estados de sueño y de inconsciencia, ¿verdad? Lo que uno pues tiene que hacer es, si se despertó, pues inmediatamente irse a meditar y meditar en aquello que vivió internamente, ¿sí? Y quizás ahí pueda intuitivamente capturar el hondo significado de lo que le quisieron decir en esa experiencia, en esa vivencia, ¿sí? Y que continúe en ello, ¿verdad? Ahí puede haber una enseñanza, ¿verdad? Para su esencia, para su trabajo interior. Y es una ayuda propia del ser. La siguiente inquietud está referida a la eliminación del ego. Por ahí el oyente no comprende claramente algún concepto, digamos así, básico, pero bueno, es tarea nuestra no solamente hablar de las cosas por ahí un poquito más avanzadas, sino también de lo elemental, ya que este tipo de consultas para la persona que las realiza es importante desde que se le responda. El oyente dice, ¿conviene eliminar primero los yoes que son las ramificaciones del ego principal o se tiene que atacar al ego que engloba a dichos yoes? Bueno, pues esta pregunta, aunque parece muy elemental, no es tan elemental, ¿eh? Tiene mucho sentido psicológico y esotérico. Voy a poner como ejemplo los distintos yoes, ¿verdad? Sabemos que están esas ramificaciones, ¿verdad? Y por muchos años se ha planteado así, como que los yoes pequeños, los yoes medianos y los yoes grandes, o los soldados, los generales y los comandantes, ¿verdad? El comandante supremo, etcétera. Se ha conceptualizado mucho el trabajo y la muerte del ego y no se ha comprendido al ego en sí. Entonces sucede porque, por ejemplo, si uno profundiza en la naturaleza del miedo, vamos a darnos cuenta que el miedo está en cada uno de los yoes, ¿sí? Tenemos también miedo no sé, a la oscuridad, a la soledad, miedo a tal o cual cosa, pero si uno comprende la cualidad del miedo, digamos, el hondo significado del miedo, pues prácticamente en base a esa comprensión puede desintegrar todos esos fundamentos o esas ramificaciones, porque uno está llegando al fundamento, al hondo significado del yo del miedo. Entonces, con simplemente despertar y morir en aquello que hemos comprendido, uno se ahorra mucho trabajo, ¿sí? Se ahorra muchísimo trabajo interior, ¿sí? Porque ¿qué se alimenta el ego? Pues de impresiones. Y si ya estamos más lúcidos y hemos comprendido el hondo significado de tal o cual yo, pues entonces al estar despiertos, al no darle el control de nuestra psiquis al ego, pues ese yo se va debilitando, se va debilitando. Esos pequeños yoes se van debilitando. A veces son muy astutos, porque sí tienen cierto grado de inteligencia. A mí una vez, hace muchos años, me tocó ver internamente como un yo, ¿verdad? Un ego, digamos que era un rey, ¿sí? Y este rey estaba muriéndose de hambre, ¿sí? Y sus súbditos, digamos, sus otros yoes, sus servidores, estaban pálidos, flacos, muriéndose. Entonces lo que optaron por hacer es unirse, se unieron, ¿eh? Y ese rey se convirtió en un rey algo obeso, algo gordito, ¿sí?
Entonces ahí comprendí hasta cómo se las puede jugar el ego en nuestra propia psiquis. Por eso es que hay que autoobservarnos y comprender el hondo significado del ego, porque comprendiendo el hondo significado del ego, ¿verdad? Nosotros podemos ahorrarnos mucho trabajo, porque a veces solemos quedarnos nada más en las ramas y cortamos una rama por aquí, cortamos una rama por allá y cuando nos damos cuenta pues ya aparecieron por ahí otras y otras y otras y eso pasa porque no hemos comprendido el hondo significado de ese yo, cuál es su estructura, cuál es su lógica, cuáles son sus fundamentos y comprendiendo eso pues obviamente actuamos conscientemente y en base a esa acción de la conciencia, libre del condicionamiento de todos esos yoes y de ese yo, digamos, un tanto fundamental, eh, pues hemos liberado un porcentaje importante de nuestra conciencia. ¿Sí? Este, eh, si nosotros comprendiéramos cuál es el rasgo psicológico particular, pues, y cuál es su hondo significado, trabajaríamos a fondo y en la vida práctica y en la vida diaria de una manera tan útil y tan práctica, tan eficiente, que no damos alimento a todos esos pequeños yoes que se alimentaron en su momento, ¿verdad? La Divina Madre, como les digo, es la eternamente compasiva y ella pues no le cuesta eliminarnos el yo, siempre y cuando pues nosotros comprendamos, ¿verdad? Entonces hay que profundizar, hermanos, hay que profundizar, hay que profundizar. Y para ello tenemos que renunciar al análisis conceptual para darle oportunidad a la que sabe, que es la conciencia despierta, ¿sí? Influenciada directamente por el ser. Es todo. Vamos a terminar con una reflexión y también pregunta que nos llegara a último momento y que agradecemos mucho a la oyente, porque es una mujer de compartir con nosotros su experiencia. Voy a pasar a dar lectura de la misma. El ego es tan real como el aire que respiramos, solo que por falta de facultades no lo podemos ver. El poder que tiene sobre nosotros es verdaderamente aterrador, es hipnotizante y la mayoría de las veces caemos en su red. Esto me pasó hace un ratito, que todo empezó con un pensamiento y sentí lo que el ego quería que hiciera. Me costó mucho, pero mucho de verdad, no hacer lo que quería el ego. Mejor me senté en un sillón pidiendo ayuda a la Madre Divina y traté de hacer pranayama, oración y sentí la lucha terrible en mi interior. Mi pregunta es la siguiente. El ego, cuando no consigue lo que quiere, puede manifestarse de modo violento, o sea, causarnos algún daño. Pregunto esto porque hace un rato, cuando me pasó esta situación que acabo de escribir, sentí una corriente eléctrica que empezó en mi talón y subió por toda la pierna hasta mi espina dorsal y cabeza. Y mi labio inferior del rostro me temblaba y tenía un escalofrío. Pero no me asusté, porque sentí que mi Madre Divina estaba aquí conmigo. Pues muchas gracias por compartir esta experiencia que ahora sí que digamos que está fresca, ¿verdad? Y que viene muy bien para aclarar lo que se ha hablado en todos estos momentos. Este, me tomo el atrevimiento de comentar sobre lo que vivió esta hermana, ¿verdad? Y lo que ha vivido, pues lo hemos vivido, yo creo que todo aquel que realmente tiene ese anhelo de morir y de despertar su conciencia interior, ¿verdad? Eh, eh,
el hecho de que, por ejemplo, uno sienta ese poder, ¿verdad? Del ego y no le dé entrada en la máquina humana, ¿verdad? Requiere obviamente de cierto grado de conciencia, ¿verdad? De observación, pero no significa por ese hecho que uno sea plenamente consciente de sí mismo, ¿verdad? Entonces tiene que recurrir a la fuerza de voluntad, ¿sí? Eh, a ese conocimiento que tiene a nivel mental, ¿verdad? Y decir, aquí yo no voy a permitir que se manifieste esto, porque si no puede generar ciertas consecuencias. No es correcto, ¿verdad? Y se puede manifestar incluso nuestra moral, ¿verdad? No precisamente la ética del ser, ¿sí? Quizás estamos en una fiesta y nos dicen algo y nosotros nos controlamos, ¿verdad? Pero imagínense que las descargas eléctricas o energéticas que tiene el ego dentro de nosotros mismos y cuando lo controlamos daña nuestros órganos físicos, ¿verdad? Porque pues obviamente estamos controlando, conteniendo, ¿verdad? Una fuerza de tipo negativo, ¿verdad? Que quiere tomar el control de nuestra psiquis, ¿verdad? Pero que nosotros estamos ahí conteniendo.